Los Caballeros Templarios. Un nombre susurrado en voz baja. Un legado envuelto en misterio. Durante siglos, han cautivado nuestra imaginación. ¿Quiénes eran estos monjes guerreros? ¿Qué secretos guardaban? Su historia es un tapiz tejido de coraje y sacrificio, poder e intriga, traición y caída. Acompáñanos en un viaje a la Edad Media. Explora la verdad y la leyenda de los Caballeros Templarios. En el año 1119 después de Cristo, una guerra santa rugía en el oriente. Las tierras sagradas eran el escenario de intensas batallas, donde la fe y la espada se entrelazaban en un conflicto sin fin. Los cruzados cristianos, impulsados por su fervor religioso, luchaban con determinación para capturar Jerusalén, la ciudad santa que representaba el corazón de su fe. Los cruzados cristianos luchaban por capturar Jerusalén. Cada batalla era una prueba de su devoción y valentía, enfrentándose a enemigos formidables y a las duras condiciones del desierto. En medio del caos, un pequeño grupo de caballeros franceses formó una orden sagrada. Estos caballeros, movidos por un profundo sentido de deber y fe, se unieron con un propósito común. Se llamaban a sí mismos los pobres soldados de Cristo y del Templo de Salomón. Su dedicación y compromiso eran inquebrantables, y su nombre reflejaba su humildad y devoción. Los conocemos como los Caballeros Templarios. Estos guerreros sagrados se convirtieron en una fuerza formidable, reconocidos por su disciplina y su fervor religioso. Su misión era simple, pero peligrosa. Debían proteger a los peregrinos que viajaban a través de los peligrosos caminos hacia Jerusalén, enfrentándose a bandidos y otros peligros en el camino. Juraron proteger a los peregrinos que viajaban por los peligrosos caminos a Jerusalén. Su presencia ofrecía un rayo de esperanza y seguridad en un mundo lleno de incertidumbre y peligro. Los caballeros templarios, vestidos con mantos blancos adornados con una cruz roja, se convirtieron en símbolos de fe y valentía. Su legado perdura hasta hoy, recordándonos el poder de la devoción y el sacrificio en tiempos de conflicto. La dedicación inquebrantable de los templarios les ganó respeto y riqueza. Las donaciones llegaban de toda la cristiandad. Crecieron en número e influencia. Se convirtieron en hábiles guerreros, banqueros y diplomáticos. Los templarios establecieron una red de castillos, iglesias y preceptorías en toda Europa y Tierra Santa. Amasaron una vasta riqueza y poder. En la cima de su influencia, eran venerados y envidiados. A medida que crecía el poder de los templarios, también lo hacían los susurros. Los templarios, una orden militar y religiosa, se convirtieron en figuras envueltas en misterio y controversia. Su influencia se extendió por toda Europa y más allá, y con ella, las historias sobre sus actividades secretas y sus verdaderas intenciones. Los rumores sobre sus rituales secretos y creencias heréticas se extendían como la pólvora. Se decía que realizaban ceremonias en la oscuridad, lejos de los ojos curiosos, donde se llevaban a cabo actos que desafiaban las enseñanzas de la Iglesia. ¿Eran guardianes del Santo Grial? La leyenda del Santo Grial, un objeto de inmenso poder y misterio, estaba entrelazada con la historia de los templarios. Algunos creían que los templarios habían encontrado el Grial y lo protegían celosamente. ¿Poseían un conocimiento que podría sacudir los cimientos mismos de la cristiandad? Los templarios eran conocidos por su vasto conocimiento y sus conexiones con antiguas tradiciones y textos sagrados. Se especulaba que tenían acceso a secretos que podrían cambiar el curso de la historia. Algunos susurraban sobre sus ceremonias de iniciación, que se decía que implicaban renunciar a Cristo y besos impíos. Estas historias alimentaban el miedo y la desconfianza hacia la orden, pintándolos como herejes y traidores. Otros hablaban de su vasta riqueza, que se rumoreaba estaba escondida en lugares secretos. La fortuna de los templarios era legendaria, y muchos creían que habían acumulado tesoros incalculables a lo largo de los años.
Las líneas entre la realidad y la ficción se difuminaron. Las historias sobre los templarios se convirtieron en leyendas, y la verdad quedó oculta tras un velo de misterio y especulación. Los caballeros templarios se convirtieron en un enigma. Su legado perdura hasta el día de hoy, inspirando tanto fascinación como temor, y dejando una marca indeleble en la historia. Sección 5. La acusación. El año era 1307. En una Europa marcada por la intriga y la lucha por el poder, un evento cambiaría el curso de la historia. Felipe IV, el rey de Francia, era un hombre consumido por las deudas. Su ambición y desesperación lo llevaron a tomar decisiones drásticas. Codiciaba la riqueza de los templarios y temía su poder. Los templarios, conocidos por su valentía y riqueza, eran una fuerza a tener en cuenta. El viernes 13 de octubre, un día que se asociaría para siempre con la mala suerte, Felipe hizo su movimiento. Ordenó la detención de todos los templarios en Francia. Cientos de templarios en toda Francia fueron arrestados por cargos de herejía, blasfemia e idolatría. Las redadas fueron rápidas y despiadadas. Las acusaciones eran impactantes, las pruebas endebles. Sin embargo, el poder del rey era absoluto y pocos se atrevían a cuestionarlo. Pero el destino de los templarios estaba sellado. Fueron llevados a juicio en condiciones injustas y muchos fueron torturados para obtener confesiones. Iban a ser juzgados por aquellos que envidiaban su poder y deseaban su caída. La historia de los templarios es un recordatorio de cómo la ambición y la envidia pueden llevar a la injusticia. Sección 6. La caída de los templarios. Los juicios fueron una farsa. Bajo tortura, algunos templarios confesaron los cargos en su contra. Otros proclamaron su inocencia. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. El Papa Clemente V, presionado por Felipe, disolvió la orden en 1312. Muchos templarios fueron quemados en la hoguera, sus gritos de inocencia resonando a través de los siglos. Su tesoro desapareció. ¿Fue confiscado por Felipe o fue llevado a un escondite secreto? La verdad sigue siendo esquiva. Sección 7. Ecos de los templarios. Han pasado siglos desde la caída de los templarios. Sin embargo, su historia continúa fascinando e intrigando. Su símbolo, dos caballeros montados en un solo caballo, perdura. Representa su pobreza inicial y su compromiso con su causa. Su legado sigue vivo en el arte, la literatura y el cine. Abundan las teorías de conspiración. ¿Eran los guardianes de reliquias sagradas? ¿Poseían conocimientos ocultos? El misterio de los caballeros templarios sigue cautivando nuestra imaginación. Sección 8. El misterio perdura. Los caballeros templarios siguen siendo un enigma. ¿Fueron víctimas inocentes de un rey hambriento de poder o albergaban oscuros secretos? La evidencia es contradictoria, abierta a interpretación. Quizás por eso su historia sigue fascinando. Los caballeros templarios dejaron más preguntas que respuestas. Su historia es un recordatorio de que la historia no siempre es clara. Es un tapiz tejido de verdad, mito y especulación. Gap 3, S. Sección 9. Leyendas y mitos. Los caballeros templarios siempre han estado envueltos en misterio, dando lugar a innumerables leyendas y mitos. Historias de tesoros escondidos, rituales secretos y conocimientos perdidos han capturado la imaginación durante siglos. ¿Eran guardianes del Santo Grial? ¿Poseían sabiduría arcana? Estas historias, aunque no comprobadas, aumentan el atractivo de los templarios, presentándolos como figuras enigmáticas cuyo verdadero legado tal vez nunca se comprenda por completo. La línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa, dejándonos preguntándonos qué verdades podrían estar ocultas bajo las leyendas. Sección 9. Desentrañando el enigma. La búsqueda para desentrañar el enigma de los caballeros templarios continúa. Académicos, historiadores y cazadores de tesoros
siguen buscando pistas sobre sus secretos. La historia de los templarios es un recordatorio de que el pasado nunca es realmente pasado. Los caballeros templarios nos desafían a cuestionar lo que creemos saber, nos invitan a explorar las sombras de la historia y a reflexionar sobre los misterios que se esconden bajo la superficie de nuestro mundo. La búsqueda de la verdad sobre los caballeros templarios es un viaje sin fin.